Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por estar en sintonía de este programa. Quiero decirles que para mí es una bendición tener esta oportunidad donde juntamente con usted nos vamos a deleitar en la palabra, y quiero que nos tomemos un tiempo para decirle a Dios que le damos gracias por la vida que nos da. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias en esta oportunidad por darme el privilegio de poder dirigirme a la audiencia de Radio Nazaret y también a aquellos que son seguidores en mi canal de YouTube y también a los seguidores en Facebook. Bendice a cada persona, Padre, que está en mis contactos, a cada persona que tú has puesto en este medio para poderle enviar una palabra de bendición. Yo te pido que me des la gracia, como siempre te he pedido, buen Dios, que pueda darme a entender a los oyentes para que de esa manera queden bendecidos y que sean edificados por medio de tu palabra. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, déjeme decirle que tengo aquí unos cuantos versículos para darle lectura y quiero que usted se deleite conmigo en la palabra. Vamos a buscar en Efesios capítulo 2, verso 10. Dice la palabra de la siguiente manera. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es bien interesante saber o darnos cuenta que nosotros somos creados a la imagen de Dios, y la naturaleza del Hijo de Dios siempre debe de ser hacer buenas obras. Pero ¿qué sucede muchas veces con el pueblo de Dios? Se cansa de hacer lo bueno y no tienen la oportunidad de permanecer hasta el final de la carrera. Yo creo que para ser bendecidos tenemos que no desmayar, seguir siempre obrando bien, siempre y cuando Dios nos da la oportunidad de hacerlo, porque también podemos descuidarnos, y hoy en día usted puede ver muchos que hacen buenas obras, pero de Dios no quieren saber nada. Y como alguien sin ser hijo de Dios podemos decir que hace buenas obras. Aún en la palabra hay personajes en la Biblia que obraron bien sin conocer todavía a Dios. Pero Dios, como es grande en misericordia, en su momento le da la recompensa a aquella persona que obra bien, y no digamos a nosotros los que somos hijos de Dios. Así es que no nos cansemos, pues, de hacer bien, dice el apóstol Pablo, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Interesante esto. El obrar bien es para los hijos de Dios. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son los de la familia de la fe? Los que hemos creído en Cristo. Toda persona que ha creído en Cristo es mi hermano. Toda persona que ha creído en Cristo es mi hermano, es mi amigo, es mi familiar cercano. Así es que es importante que nosotros le pidamos a Dios practicar las buenas obras, porque para eso fuimos creados, pero podemos descuidarnos y pasar desapercibido esa gran bendición que tenemos. Así que estamos en un tiempo, amados oyentes, donde se está anunciando la venida de Cristo. Se está anunciando la venida de Cristo. Cristo viene, Cristo viene. Todo mundo habla de que Cristo viene. Y hay mucha gente que anda desesperada a ver qué profecía se escucha por los medios, por la radio, por las redes, a ver quién profetiza el futuro.
¿Sabe qué? El futuro está profetizado y la palabra profética más segura es la que está aquí. Y debemos de recordar que la profecía no es de interpretación privada, lo dice la palabra, es para el alcance de todo aquel que quiera escudriñar la palabra. Por eso yo hoy vengo a invitarle a que tengamos paciencia, porque dice en Hebreos capítulo 10, verso 37, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá, no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice la palabra. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así es que, amados, tengamos un poco de paciencia, porque el que ha de venir vendrá, no tardará. Muchos están ya hablando de que Cristo viene, y definitivamente, ¿sabe por qué Cristo no ha venido? Porque Él quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y máxime aquellos que ya son de la familia de la fe, pero que de alguna manera dejaron de obrar como hijos de Dios, dejaron de caminar como se debía de caminar, porque el caminar del Hijo de Dios tiene que ser diferente a el que no es hijo de Dios. Entonces es importante que nosotros aprovechemos, amados oyentes, la oportunidad que Dios nos da para poder vivir de una forma diferente, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, lo que le decía, 2 Pedro 1:20, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si la Biblia dice que Cristo viene, pero tenemos que prepararnos para ese gran acontecimiento que se avecina. Yo estaba publicando algo impactante en la palabra de los acontecimientos en los que estamos hoy en día. La pandemia se está llevando muchas vidas a la tumba, a la eternidad. Unos ni a la tumba están yendo porque los están incinerando, los están quemando. Algunos sí los están sepultando, pero no se les está dando una cristiana sepultura digna de dársele a un familiar querido, un ser querido, porque hay mucha, está restringida la sociedad hoy en día, donde no se puede ni siquiera acudir a un funeral de un ser querido. Entonces tenemos que entender que estamos en una temporada difícil, pero lo que va a venir es mucho peor que esto. Yo escribía algo bien tremendo en las redes sociales, donde mencionaba lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando dice la palabra que el pueblo se desanimó en el camino. Después de haber experimentado el favor de Dios, de haber sido liberados de la esclavitud del pecado, o de la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Ahora ellos están desanimados en el camino. De igual manera, hoy en día, después, mucho pueblo de Dios, después de haber sido libertados del pecado, ahora están desanimados, ya no quieren tener búsqueda de lo espiritual. Hay mucha gente que se ha encargado de hablar mal, como le pasó al pueblo de Israel. Hablaron contra Dios y contra Moisés, que era el líder que había puesto. Ahora hay mucho cristiano que está hablando mal de sus líderes, blasfemando de lo que está establecido en la palabra, y todo eso es pecado. Entonces la maldad se está multiplicando a un nivel que la ira de Dios está por venir sobre la tierra, sobre la humanidad. Y debemos de alertarnos hoy en día al que está mal, pues que se arrepienta de su pecado. Aquel que se ha desanimado, pues vuelva al camino de la verdad. El que ha blasfemado contra su líder, que ha hablado mal, se ha descuidado, pídale perdón a Dios, porque eso no es agradable a Dios, eso es pecado.
también el no tomar en serio la palabra de Dios, como el pueblo de Israel dice que sintió fastidio del pan tan liviano. Hay gente que ya está aburrido de que se esté hablando que Cristo viene, que Cristo viene. Lo hayan tan en poco que ya no quieren entender que esto se está anunciando desde hace muchos años. Por eso yo le quiero invitar en esta hora y quiero decirle que aprovechemos la oportunidad reconociendo que nosotros somos llamados a hacer buenas obras, a hacer el bien. No nos desanimemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar lo que hagamos, porque toda buena obra viene de parte de Dios, porque es la naturaleza del Hijo de Dios. Pero no tenemos que cansarnos de servir en la obra del Señor haciendo el bien, porque es la naturaleza de un hijo de Dios. Por eso yo quiero hacer un llamado al pueblo que se ha desanimado, al pueblo que ha blasfemado, al pueblo que ha tomado en poco la palabra de Dios, a que se arrepientan y pidan perdón. ¿Sabe por qué? Porque lo que sucede al pueblo de Israel le puede llegar a suceder en este tiempo al pueblo de Dios rebelde. Le va a suceder algo terrible. Mas sin embargo, como la misericordia de Dios es tan grande, en aquel entonces dice que cuando Jehová vio la rebeldía, vio el pecado del pueblo, envió, usted sabe, serpientes, dice, ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo. Esto sucedió al pueblo de Israel. Entonces mucha gente en rebeldía puede ser que le toque que morir. Pero aquel que tenga la oportunidad de arrepentirse y mirar a Cristo por medio de la fe, este tendrá la oportunidad de sanarse de esa enfermedad que le puede acontecer. El que murió arrepentido de su pecado, pues gloria a Dios, porque va a tener la oportunidad de vivir en la eternidad con Cristo. Pero aquel que se fue en pecado, no quiso reconocer su maldad en su corazón por haberse rebelado contra Dios, pues definitivamente tendrá que pagar las consecuencias de su pecado. Por eso es importante reconocer que la palabra profética, ¿verdad?, no es de interpretación privada, es para que todo el pueblo de Dios la pueda entender. Ahora, aquel que no entiende la palabra, aquel que no ha nacido de nuevo, pues aquel puede hablar lo que hable, pues está ciego, no ve. Pero el que es hijo de Dios debe de tomar en serio la palabra. Estas enseñanzas escritas en este libro están vigentes para nosotros, para prepararnos en este tiempo y estar con la paz que dijo el Señor que Él iba a dar, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz solo se puede obtener cuando estamos a cuenta con el Señor. Entonces, si algo voy a seguir predicando, es que amemos la palabra de Dios, que procuremos obedecerla al pie de la letra, que no blasfememos contra nuestros hermanos, que no dejemos de hacer el bien, que no nos desanimemos, porque si no, va a suceder exactamente. Que va a suceder, esto no lo vamos a poder detener. La crisis que va a venir en este tiempo ya es inevitable. Aquí en Estados Unidos han muerto 50,000 personas en esta pandemia. Solo en Estados Unidos 50,000 personas han muerto. Y si nosotros tenemos vida es porque Dios ha sido bueno, misericordioso. Entonces debemos de prepararnos. Porque al cristiano si le llega la enfermedad, porque esto no quiere decir que porque una persona muera del COVID-19 es que está en pecado. Yo no estoy diciendo eso, porque este cuerpo de bajeza se va a enfermar. ¿Sabe por qué no estoy con máscara en este momento? Porque estoy en un lugar donde estoy solo estoy. Y por eso es que no tengo esta máscara. Pero si tuviera personas cerca de mí, yo tengo que usar la máscara porque debo de ser, ¿verdad?, cuidadoso. Porque esta máscara no me protege a mí. ¿Sabía usted eso? Que esta máscara protege a las personas que están a mi lado si es que yo estuviera contaminado. Entonces, si otra persona que está cerca de mí no tiene máscara, esa persona me puede contaminar a mí si está contaminada. Entonces debemos de ser sabios en este tiempo y
ser cuidadosos, ¿verdad? Yo cuando salgo de acá, me pongo mi máscara. Si voy en el carro me la quito, pero si ya va otra gente en mi carro, yo tengo que ponerme la máscara. Si estoy afuera, yo recuerdo que hace algunos años me recomendaron andar con mascarilla en este tiempo por el polen, ¿verdad? Y para mí es una gran oportunidad de andar con máscara porque me protege de los virus, del polen, de muchas cosas, del polvo. Entonces, esto no es sufrimiento andar con esta máscara. El estar pagando la consecuencia del pecado, como le pasó al pueblo de Israel, que eran mordidos por serpientes, dice. Tremendo esto lo que le pasó al pueblo de Israel. Dice que eran mordidos por serpientes. Ese era un dolor tremendo. Dice que era serpientes ardientes. Era un dolor tremendo. Entonces, tenemos que pedirle a Dios, amados hermanos, que en este tiempo en el que estamos, aprovechar a obedecer la palabra, porque el que ha de venir vendrá. El que ha de venir vendrá, no tardará. Así es que yo le quiero decir en este día que nos preparemos como pueblo de Dios. Y los que todavía no son cristianos, pues yo sé que hay personas que aún sin ser cristianas han pagado espacios en la radio, han sido personas que han aportado a la radio. Gloria a Dios por eso. Y por eso estamos orando para que todos aquellos que han sido patrocinadores de programas, han sido personas de bendición para la radio, ¿verdad? No lo deje de hacer, pero ¿sabe qué? Esto no le va a dar salvación. Lo que le va a dar salvación a usted es reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Por eso yo le invito a que aproveche, porque usted ya tiene un ahorro por adelantado en el reino de los cielos, porque si usted ha invertido en la radio, económicamente usted está invirtiendo allá en el cielo. No nos vamos a salvar por invertir aquí en la radio, pero sí vamos a ser recompensados si estamos en Cristo y lo estamos haciendo. Entonces, aquellos que lo han hecho por muchos años, esto lo menciono porque en uno de mis viajes misioneros que estuve en El Salvador el año pasado, el antepasado, no recuerdo qué año fue, que me encontré con personas que me dijeron que ellos aportaban a Radio Nazaret, pero que todavía no habían recibido a Jesús como su Salvador. Entonces yo les empecé a decir, aprovechen porque ustedes ya están enviando por adelantado allá al reino de los cielos, porque todo aquel que obra bien, siendo ya hijo de Dios, esto es precioso, porque tiene recompensa las obras que hagamos en el Señor. Pero si lo hacemos pensando que esto nos va a ayudar a la salvación, déjeme decirle que de ninguna manera nos podremos salvar por obras, porque dice la palabra que por obras nadie puede salvarse. Nadie. No es por obras, amados oyentes, que nos vamos a salvar. Aquí ya me estoy enfocando en los que no han creído en Cristo, porque debemos de hablar de los dos grupos, de la familia de la fe y de los que todavía no lo son. Porque si la Biblia me habla aquí que debemos de hacer el bien mayormente a los de la familia de la fe, entonces quiere decir que hay un remanente que todavía no es de la familia de la fe. ¿Y quiénes son ellos? Los que no han creído en Cristo. Por eso yo le invito hoy a que venga Cristo para que se convierta en ese o en esa persona comprada con la sangre de Cristo y pueda disfrutar de los beneficios que tenemos como hijos de Dios. Porque para el Hijo de Dios, esta es la buena noticia, que para el Hijo de Dios siempre habrá una salida, siempre habrá protección de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es considerado ante los ojos de Dios como justo. ¿Y qué dice? Mas el justo por la fe vivirá. Entonces debemos de aprovechar, amados oyentes, el tiempo en el que estamos viviendo hoy, que son tiempos difíciles, pero debemos de estar seguros que si estamos bien, estamos a cuenta con Dios, aunque nos muramos de la pandemia, en esta pandemia, nos vamos a ir seguros que un día vamos a resucitar para vida eterna. Pero que si Dios nos libra de esta contaminación que está dando muerte, entonces vamos a tener la oportunidad de disfrutar un tiempo más y poder ayudar. Porque déjeme decirle, el que yo esté predicando, estoy ayudando a muchas personas porque les estoy dando
ánimo, les estoy dando aliento de vida, porque déjeme decirle que estar enfermo no crea que es fácil. Yo ya sé lo que es estar en un hospital. Yo ya sé lo que es estar en un hospital. Y que lleguen personas al hospital a decirle, no te vas a morir. Recuerdo hace algunos años, yo estuve hospitalizado. Y llegó a visitarme una persona que conocí en una apremiante necesidad. Y recuerdo que le ayudé a esa persona. Obré bien, en el nombre del Señor, obré bien. Y al darse cuenta esta persona que yo estaba enfermo, me fue a visitar al hospital. Y recuerdo que abrí mis ojos donde me estaba poniendo sus manos en mis pies, tocándome mis pies y me decía, Moisés, no te vas a morir porque eres un hombre de bien. Y han pasado muchos años. Por eso, usted sabe que yo le he dicho que me gusta pronunciar esas palabras, que soy bendecido para bendecir, porque una de las pasiones de mi corazón es obrar bien, hacer el bien, independientemente si me dan las gracias o no, porque el Hijo de Dios hace el bien de la manera en que la Biblia lo dice. Hacedlo todo, dicen Colosenses, como para el Señor, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de obrar como hijos de Dios. Ahora, vuelvo con el grupo que le estaba hablando, que el obrar no es para salvación. El obrar no es para salvación. Es la naturaleza de un hijo de Dios el obrar bien, porque para eso fuimos creados, pero como el enemigo trastocó la humanidad, lo destituyó de la presencia de Dios. Ahora necesitamos volver a Dios por medio de Jesucristo y empezar a reconocer que si somos salvos, no es por gracia, no es por obra, sino que por la gracia de Dios. Y lo dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don de parte de Dios dado a los hombres. Y hoy puede recibir ese don usted de fe. No por obras para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, yo la salvación desde mucho antes la tuviese ganada. Muchas personas la tuviesen ganada. ¿Sabe por qué? Porque se imagina personas que todavía no han aceptado a Jesucristo y pagando programas para que se predique la palabra de Dios. ¿No cree usted que esto es impactante? De que haya personas que hagan eso y sin ser todavía hijos de Dios. Entonces dice la palabra que no es para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por eso es importante, hermanos, que aprovechemos la oportunidad de hacer lo bueno, máxime a nuestros hermanos. Yo me he dedicado por muchos años a estar predicando la palabra de Dios al pueblo de Dios y también a los que no son pueblo, invitándoles a venir a Cristo. Y he podido ver que en medio de esta pandemia Dios nos ha dado la salida. Si Dios me ha guardado es porque Dios ha sido demasiado, podría decir, de misericordioso conmigo, porque he estado en medio de gente que ha estado enferma y Dios me ha guardado por su misericordia. Entonces, no porque no me haya cuidado. ¿Sabe que he estado haciendo algunas actividades donde he tenido que andar con máscara? Ando sanitizer, ¿verdad? Si toco una puerta con un dedo, si toco el elevador, me limpio con un papelito que tiene alcohol, ¿verdad? Tiene sanitizer. Entonces, he sido muy cuidadoso, pero esto no me hace inmune a una enfermedad, ¿verdad? Pero lo que sí estoy seguro es que el día que yo muera, voy con Cristo. Entonces, eso es lo que yo anhelo para ustedes, amados oyentes, al pueblo de Dios que se ha desanimado, que ha cometido el pecado de desanimarse, porque el desánimo es un pecado desagradable a Dios. El hablar mal
de los siervos de Dios, de los líderes, eso es pecado terrible, viene consecuencia para ese pecado en el pueblo de Dios. Entonces es tiempo de arrepentirse. Aquel que está tomando muy liviana la palabra de Dios, aquel que dice, esos mensajes del hermano Moisés son muy aburridos, no traen unción o qué sé yo. Déjeme decirle que usted está cometiendo un gran pecado, porque usted no sabe, ni idea quizás tienen algunos, lo que me ha tocado para preparar este alimento que usted está recibiendo hoy. Me he tenido que sacrificar para ser bendecido. Y si usted no es bendecido, pues usted se pierde la bendición de recibir de ese sacrificio del hermano Moisés, que obviamente no lo hago para que me dé las gracias, lo hago para que sea bendecido, porque a mí ya se me reveló desde hace muchos años que pues el humano es muy desagradecido. Tenemos esa otra naturaleza, pero esa la engendró el enemigo de nuestra alma, que se llama Satanás. El diablo puso en el ser humano otra naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza es desagradecida. Entonces, ¿cómo vamos a actuar de ahora en adelante? Como hijos de Dios, agradecidos, que hemos tenido una naturaleza diferente. Yo quiero invitar a aquellos que no han creído en Cristo, que se arrepientan de su pecado, pidan perdón. Hay muchas personas que no han entendido que el venir al Evangelio tiene que ser, como lo he dicho en algunas ocasiones, un cambio de vida, no un cambio de religión, porque eso es lo que ha pasado. Ha habido mucha confusión con muchas personas en el mundo entero, que lo único que se han hecho es trasplantarse de un lugar a otro sin cambiar su conducta de vida. Y eso no es el Evangelio. El Evangelio es lo que dice la palabra: en Cristo somos nuevas criaturas. Si usted dice, yo recibo a Jesús como mi Salvador, pero usted no ha efectuado en su vida un cambio, usted está completamente lejos del Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo es cambio de vida. Tiene que evidenciarse usted mismo que ha cambiado en usted su naturaleza. Ya no somos la misma persona. Entonces, ahí notará usted que el ser hijo de Dios es una naturaleza diferente en la que usted recibió, ¿verdad? No la naturaleza pecaminosa. Porque lo que es nacido de la carne, dice la palabra, carne es, pero que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, la palabra cuando dice aquí que la fe es un don de Dios, al entrar en fe es cuando empezamos a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque venimos a vivir diferente. Por eso ya son los últimos minutos. Yo quiero invitarle a que busque con todo su corazón el poder venir y seguir a Cristo. Que usted pueda decir, hoy yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Porque sabe, cuando sentimos ese cambio que Dios va operando en nosotros, ya no queremos volver atrás. Ya no queremos volver atrás. Yo quisiera hoy que si usted no ha decidido venir a Cristo, esta es su oportunidad. Dígale: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Quiero que sea evidente un cambio en mi vida. Y si usted viene creyendo esta gran verdad, usted se convierte en nueva criatura. Y no le tenga miedo a la muerte. Asegúrese de que usted lo ha hecho de corazón y vendrá la paz que sobrepasa todo entendimiento a su vida. Y usted, amado hermano, que se había equivocado, pídale perdón al Señor y preparémonos para este tiempo que viene.
Es un tiempo donde necesitamos estar nutridos de fe, nutridos del poder de Dios para ayudarle a la gente que ha pecado y decirle: arrepiéntanse, pidan perdón. Hay oportunidad todavía. Que Dios le bendiga y será hasta la próxima oportunidad, si Dios nos concede el enorme privilegio de seguir en este medio. Gloria al Señor.